Buenos días, profesor. No, Ok. ¿De qué tarea? Para hoy no. No. Ah, ok. no, Ahora profesor. quedamos en la parte de... ya vimos las gratificaciones, que los del aguinaldo, hace equivalente al salario mínimo general que bajó de los 30 días, de forma general, así como la prima vacacional. ¿De las vacaciones alguna duda de la prima vacacional? Los derechos, etcétera, etcétera. ¿No? Ok. Ok. Pues vamos ahora a ver lo que es la prima dominical. La piensas chiquita. Y ya el viernes vemos la PTU. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos habla, en esta fracción 14 todavía de la ley de renta, del artículo 93 de los ingresos exentos, que ya vimos la parte del aguinaldo, que son 30 UMAS, prima vacacional equivalente a 15 UMAS, y aquí también nos habla del pago de la PTU, ¿sí? Que también va a ser exento por el equivalente a 15 UMAS. Entonces, vamos a ver la PTU el viernes, o a partir del viernes, para ver qué es lo que nos marca la Constitución, la Ley para el Trabajo, de ahí pasarnos a la determinación del cálculo en base a los que tengan derecho en base a días y en base a salarios, y en base a eso ver cómo le corresponde a cada quien la PTU, opción de reglamento para la PTU, la de la ley, y una vez terminado la PTU ya vemos fecha para su segundo examen parcial, espero ya poder calificar su primer parcial. Entonces ya, para que le vayan midiendo más o menos unas 2 semanas, yo creo que andamos haciendo el segundo examen parcial para efecto de su materia, ¿ok? Nos vemos PTU el viernes, y ahorita vamos a ver el tema de prima dominical. Tratándose de prima dominical, estará exento por el equivalente a una UMA por cada domingo laborado. Para ver qué es eso de la prima dominical, vámonos a la hija del trabajo. Ok. Ok. Artículo 71 de la Ley para el Trabajo, donde te menciona, me dice, en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo, de manera preferente. No quiere decir que sea obligatorio que todo el mundo descanse el domingo, sino no habría labores de nadie el domingo. Entonces, aquí dice que se procurará que el día de descanso sea el domingo. 6 días de trabajo por un descanso, que normalmente es el domingo. Las trabajadoras que presten servicio el día domingo tendrán derecho a una prima adicional a un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. ¿Sí? Pues tienen derecho a una prima vacacional de 25%. ¿Sí? Entonces, si te hacen trabajar para empezar un día domingo, pues obviamente es un hecho, en primer término, es un hecho inusual, porque normalmente descansa el domingo. Al menos que tu jornada laboral de trabajo sea trabajar el domingo y cambiártelo para que descanse el día lunes, o el martes, o el miércoles, o cualquier otro día de la semana menos el domingo, pero ya el domingo trabajas.
¿sí? Entonces, si el domingo trabajas, independientemente si te toca trabajar los domingos o no, independientemente de, tendrías derecho a una prima dominical, por ejemplo. Si tú trabajas normalmente lunes a sábado y trabajas un domingo, tienes derecho a prima dominical. Si tú descansas los días lunes, el simple hecho de trabajar el domingo automáticamente te hace acreedora que te paguen ese día con una prima dominical adicional, ¿sí? O sea, la que te está marcando aquí la ley. O sea, no es un día normal, pues, aunque tú descanses los días lunes, o los martes, o los miércoles, no importa, el día domingo se te pagaría tu prima dominical, aunque no sea tu día de descanso normal, ¿sí? Ahora aquí, cuando el trabajador no presta sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en la semana presta sus servicios a varios patrones, tendrá derecho que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón. Se supone que si tú trabajas 6 días, te toca un día de descanso, que es el séptimo. ¿Qué pasa cuando no trabajas los 6 días porque faltaste un día de manera injustificada? Bueno, pues el día de descanso se te tendría que pagar de manera proporcionada. Si tú trabajas de lunes a sábado y faltaste el miércoles, el domingo se te tiene que pagar no completo, sino de manera proporcionada. ¿Ok? Bien, artículo 73. Los trabajadores están obligados a prestar servicios en sus días de descanso, como en este caso puede ser el domingo. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado, ¿sí? Entonces, en primer término, no estarías obligado a trabajar esos días, pero si lo haces o te ves, se ven en la necesidad del patrón de que trabajes el día de descanso, ese día va a valer doble, ¿sí? Va a valer doble. Y sobre eso se tendrá que calcular la prima dominical, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, esto es que ese domingo te lo pagan doble y la prima dominical será sobre el valor de la cuota diaria. ¿Estás de acuerdo? No es sobre el valor del día de la prima dominical, sino sobre el valor de la cuota diaria, porque aquí no lo dijo. ¿Sí? Tendrá derecho a una prima adicional de un 25 por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. ¿Ok? Bien. Y se le pagará doble, eso sí, ese día se va a pagar doble. Por otro lado nos dice, ¿cuáles son los días de descanso obligatorios? Hasta ahorita son estos. ¿Por qué hasta ahorita? Porque por ahí se piensa manejar en la forma una especie de iniciativa, que obviamente son más como promesas de campaña que otra cosa, que por ejemplo el día 1 y 2 de noviembre, el día 2 de noviembre sea obligatorio el día de descanso. Hoy, por hoy, no es obligatorio. Si alguien no trabaja el día 2 de noviembre o 1 de noviembre, es porque la empresa se lo dio de manera adicional a lo que marca la ley del trabajo. La ley del trabajo te dice que nada más días de descanso es el 1 de enero, primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero cuando caiga. Si el 5 de febrero cae en martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pasa inmediatamente al lunes de esa semana. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. ¿Ok? El 1 de mayo, es decir, sin importar qué día caiga, pues ahí se va a hacer. Al igual que el 16 de septiembre. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, que normalmente aprovechan para hacer su buen fin, pero es más que nada por el 20 de noviembre, pues pasa lunes. 1 de diciembre de cada 6 años, que es cuando se toma posesión por parte del Ejecutivo, ¿sí? Ese va a ser el inhábil. 25 de diciembre y el que determine leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Por eso normalmente se manejan los domingos, para que no se vean afectados nadie. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán de que se le pague independientemente del salario que le corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Normalmente los días festivos cuando se trabajan se paga un triple. Los domingos se paga doble y los días festivos que te hagan laborar por alguna situación
se pagan de manera triple, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver esto. Vamos a poner. Ok. ¿Ok? Bien. Ok. Si por X o causas un trabajador trabaja toda la semana, que trabajara lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, siendo sus días de trabajo normal, ¿sí? Supone que si tú trabajas, para empezar, los 6 días de la semana, porque también puede haber trabajos donde no laboran de lunes a viernes, sábado, mediodía, ¿sí? Tienes derecho a que te pague el domingo completo, ¿sí? Para efectos de tu cuantificación. Si tú faltas un día, cualquiera de esos, por ejemplo, en este caso, tú tienes derecho al domingo completo. Vamos a poner aquí una cuota diaria. Si un trabajador tuviera una cuota diaria de 100 pesos, por poner algo, ¿sí? Estaríamos hablando que tendría derecho a la semana, en este caso, tendrá derecho a los 700 pesos, porque son 7 días. ¿Estamos de acuerdo? En este caso son los 7 días, y simplemente decimos esto, pues, se le paga completo. ¿Sí? Gana sus 700 pesos a la semana. Ok. ¿Sí? A esto ten en cuenta como, no sé, vamos a poner completo, por ponerlo así, ¿vale? Si un trabajador tiene que trabajó el lunes, el martes, el miércoles, falta el jueves, viernes y sábado. Así está su semana laboral. Trabajó solamente 5 días, siendo que su jornada laboral normalmente es de lunes a sábado, ¿sí? Nos faltó un día y por lo tanto el domingo no se le puede pagar completo, ¿sí? Entonces aquí habría que hacer una parte proporcional. Podríamos manejar aquí una regla de 3. Si por 6 días de trabajo te dan un día, por 5 de trabajo, ¿cuánto te dan? Pues aquí esto es igual a 5 por 1 entre 6. Sería el equivalente ese día de 0.83 del valor del día. Entonces aquí sumado del día serían en total 3, 4, 5. Serían 5.83, el equivalente a esto. ¿Vale? Semana de tendría que ser 5.83 por los 100 pesos. Y eso es lo que se le pagaría por cuestión de sueldo. Porque faltó un día de la semana. Si faltara 2 días en la semana, por la razón que sea, que diríamos vaya nada más lunes, martes, miércoles, se presenta el sábado, ¿vale? Igual hay que proporcionar para efecto de determinar cuánto le vamos a pagar por el día festivo, que es el domingo. ¿Sí? Igual, acá vamos a poner acá una regla de 3.
Y por los 6 días te toca uno, ¿cuánto te toca por los 4? Que nada más laboraste. 0.6667. ¿Cuántos días laboraste en la semana? En este caso son los 4, más el día proporcional del domingo. ¿Sí? En la semana. Así. Estos por venir. Y así tienes que ir determinando para efecto del día de descanso. Si trabaja, si su jornada es de lunes a viernes y descansa sábado y domingo, de igual manera, si por 5 de trabajo te corresponden 2 días de descanso, tienes que manejar la proporción para esos días de descanso en base a las faltas que haya tenido. Aquí no hablamos de justificación o no justificación. Aquí la falta contable si fue justificado de manera injustificada. Si fue porque estaba enfermo o no estaba enfermo. Aquí ya tiene mucho que ver la cuestión del patrón. O sea, un patrón, vamos a decirlo muy estricto, podría decir, pues la ley me dice que si no trabajas tus 6 días, yo no tengo por qué pagarte el otro, independientemente si estuviste enfermo o no. No te habla de faltas injustificadas, ¿sí? Entonces, en este sentido, podrías encontrar un patrón un poquito rigorista en este sentido y manejártelo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda antes de meternos con la prima dominical? De cómo manejarlo del día de descanso, del séptimo día, el domingo, por ejemplo, de cómo hay que proporcionarlo. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo tengo una duda. ¿Cómo salió los 583.33? Es que tenemos aquí un ejemplo que su cuota diaria, o sea, lo que gana por día es de 100 pesos. Entonces multiplicamos los 100 por los 500 o por el 5.83 y eso te da 583.33. Al igual acá, con una cuota diaria de 100 pesos, multiplicamos 100 por 4.67 días y eso me da 466.67. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Dudas antes de pasar a la parte de la prima? Profe, en el caso de que se descanse sábado y domingo y trabaje sábado, ¿también se le paga? Sí, O pues si sea, es estipulado en el contrato, tal cual se le tendría que pagar como otro día de descanso. entonces se pagaría doble, ¿no? Se pagaría doble. Ah, ok. Salvo que fuera día festivo, se pagaría triple. Vale, Lo que gracias. sí es que no tendría derecho a prima dominical, ¿Por qué? ¿sale? ¿Por Porque no qué? laboró el domingo. O sea, nada más lo están obligando a trabajar el sábado. ¿Ok? Ah, El ok. domingo no lo están obligando a trabajar. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Tienes que tener mucho cuidado con cómo está estructurado tu contrato laboral. Porque a lo mejor hay gente que te diga, bueno, tu contrato laboral dice que es de 6 días de trabajo, pero realmente aquí nada más trabajas de lunes a viernes. Entonces, en ese caso, también tienes que ser como que no condescendiente, pero si normalmente nada más trabajas de lunes a viernes, te dan sábado y domingo, a pesar de que el contrato dice que es de lunes a sábado, aunque sea mediodía el sábado, pues aquí tendrías que ver o hablar o ver hasta cierto punto que no podrías, sí podrías exigir tu pago doble, pero pues también tendrías que ver que realmente tendrías que trabajar los sábados, sin embargo la empresa no lo hace, ¿no? Pues ahí entra también mucho la cuestión aquí, a lo mejor donde puedes alegar un poco más o a lo mejor exigir más derechos es en los días festivos y en los domingos que laboras, si es que no es tu día laboral normal, ¿sale? ¿Dudas, preguntas antes de pasar a la prima dominical? Cuando estás en trabajar los días de descanso, o cuando, mejor dicho, cuando faltas. Profe, entonces el punto 83 y el punto 66 es lo equivalente a la prima dominical, ¿verdad? No, no, no. Este es el equivalente a lo que te tienen, por ejemplo, aquí todavía no nos metemos con la prima dominical. Aquí lo que estamos hablando es que, por ejemplo, esta primera semana trabajaste 6 días completos y por lo tanto el domingo te lo pagan íntegro. El día de descanso te lo pagan íntegro, ¿sí? Porque laboraste los 6 días de la semana. Por lo tanto, el séptimo día te lo pagan íntegro. Eso es lo que estamos manejando aquí.
En el segundo caso estamos viendo que un trabajador de los 6 días faltó uno. Entonces el domingo te lo tienen que pagar de manera proporcionada. Aquí no te hicieron laborar el domingo. Aquí lo que estamos hablando es que tu día de descanso no te lo van a pagar completo, porque no trabajaste los 6 días. De igual manera trabajó solamente 4 días de la semana. El domingo no te lo van a pagar íntegro. ¿Por qué? Porque hay que proporcionarlo. Para que tengas derecho a que te paguen el domingo completo, que es tu día de descanso, tienes que tener los 6 días anteriores en esa semana. Si no, se tiene que ir proporcionando. ¿Sí? Pero aquí no estamos hablando de que te hagan ir a trabajar el domingo, no. Aquí estamos hablando de que cómo te pagan el día de descanso. Ah, pues tienes que tener tus 6 días de trabajo para que te paguen íntegro tu séptimo día, que es el día de descanso. Así es lo que llevamos hasta ahorita. Todavía no vemos la prima dominica. Gracias, profesor. Ujú. Profe, Ujú. y en el caso de, por ejemplo, no sé, los tripulantes de aviación comercial, ¿cómo o sea, igual tienen derecho a esa prima? Tenemos ¿O que a- ver su jornada laboral. O sea, porque a lo mejor tú dices, yo descanso los domingos, sin embargo, o tu día de descanso cualquier otro día de la semana. Habría que ver si es, ¿cómo te diré? Si no es fijo. Si es una Ah, jornada laboral variable, por así decirlo, aunque te toque un domingo trabajar y descanses el martes o descanses el miércoles en vez del domingo, ya te haría derecho a una prima dominical. Todo el que toque un domingo trabaja para trabajar, tiene derecho a prima dominical. Eso no te lo quita nadie. ¿Sí? Aunque tu día de descanso sea el lunes, el martes, cualquier otro día, por ejemplo, el caso de los meseros. Normalmente la industria del restaurante, pues obviamente de jueves a domingo, abiertos al 100%. A lo mejor ellos se cierran los lunes, o los martes, o los miércoles. Normalmente cierran los lunes, ¿no? Pero ya trabajaste el domingo. Entonces tendrías derecho a tu prima dominical, ¿sí? ok. O a lo mejor un trabajador de un cine, por ejemplo, un cine que no está abierto el domingo, pues está medio atípico. Pues a la cual ese trabajador que labora el domingo, su día de descanso va a ser el lunes, o el martes, o el miércoles. Pero ya el hecho de laborar el domingo como parte de su jornada laboral normal, aún así ya tiene derecho a prima dominical. Y trabajar de lunes a sábado en vez de un domingo, también tiene derecho a su prima dominical. ¿Vale? Ok, ¿Ok? profe. Sí, gracias. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? De mi parte no, profe. Ok. Ok, entonces así se manejaría por efecto del día de descanso. Por 6 de trabajo, tienes derecho a un día de descanso, que te paguen el día de descanso de manera completa. Si no trabajas los 6 días previos completos de la semana, para que te paguen tu día de descanso completo, se te tiene que proporcionar en base a los ejemplos que estamos viendo aquí. ¿Sale? Eso es lo que pasa cuando, hablando de tu pago del día de descanso, independientemente que sea el domingo, ¿sí? Tu día de descanso. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajas el domingo? Bueno, pues aquí tienes que trabajas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado.
El domingo no deberías de trabajarlo, sin embargo, también lo trabajaste. Por X o Y razón, por una circunstancia extraordinaria, te hicieron trabajar ese domingo. Bueno, adicional a que ese domingo se paga doble, o sea que aquí digamos que aquí tendríamos el valor de 2 días, aquí en domingo por haberlo elaborado, tienes derecho a una prima dominical, ¿sí? Una prima adicional. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿realmente aquí cuántos días trabajó? Si lo viéramos así. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 5, 6 días, 7, 8 días. ¿Sale? 8 días en esa semana. Multiplicamos nuestros 8 días por su cuota día de 100 pesos. Esa semana ganó 800 pesos. Más una prima dominical. Una prima dominical que equivale al 25% de cualquier día ordinario. ¿Sí? Que es el 25%. Para estos efectos sería multiplicar. Si mi día ordinario vale 100 pesos por este 25% equivale a 25%. Esa sería mi prima dominical adicional por haberla elaborado el domingo. Ahora, ¿cuánto es la prima exenta? La prima exenta es el equivalente a una UMA diaria por cada domingo. Entonces, estamos hablando que la UMA vale 80 y qué? 89.62. 89 puntos. Ya me estoy aprendiendo, va a acabar el año, pero ya no aprendí. 89.62. Entonces estamos hablando que esta prima dominical de 25 pesos, como no rebasa el equivalente a una UMA, estaría 100% exenta. ¿Sí? No pagaría impuestos, simplemente se le paga de manera adicional al trabajador y se acabó. Sería una prima exenta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con este primer ejemplo? ¿Algo que no quede claro? ¿No? Bien. Bien. Ahora, siguiente ejemplo. Igual. Vamos a aumentar un poquito la cuota diaria de este trabajador, que sean 200 pesos. ¿Sí? Si de igual manera, él va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, empieza a trabajar domingo, que es día de descanso, entonces le paga doble. Son 8 días, su semana vale 1,600, su prima dominical, 25% por la cuota diaria, que son 50, está por debajo de una UMA y por lo tanto quedaría exenta del pago del impuesto. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a suponer que su día de descanso sea el lunes, no el domingo. ¿Sí? Un trabajador que labora de lunes a domingo, pero su día de descanso es los lunes, no el domingo. ¿Sale? Su día de descanso es el lunes, no el domingo. ¿Qué pasa con este trabajador? ¿Qué pasaría con este trabajador?
En este caso, independientemente que su día de descanso sea los lunes y que el domingo sea normal para él, o sea, es un día de trabajo más, él tiene derecho a una prima dominical, igual, sobre la cuota de un día ordinario. Ahora, laboró un domingo. ¿Sobre cuánto tendríamos que cuantificarle el domingo? Vamos a revisar otra vez qué nos dice la hoja de trabajo para poder resolver esto. Aquí está, 71, aquí empezó. Se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. El trabajador que preste servicio en un domingo tendrá derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Eso ya quedó claro. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días del trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculados sobre el salario de los días que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido cada patrón. Los trabajadores están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. ¿Ok? Su día de descanso debe ser el lunes. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Luego, estos son los días inhábiles. ¿Sí? Bien, en los casos del artículo anterior, los trabajadores del patrón determinarán el número de trabajadores, ahora que quedarán obligados a prestar servicios y tengan obligados a pagar, independientemente del salario que le corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Cualquiera que toque estos días es triple. ¿Sale? Entonces, regresando a nuestro ejemplo. Si alguien tiene su día de jornada laboral normal el domingo y su día de descanso los lunes, ¿cómo se le debería de pagar el domingo? ¿Normal o doble? Normal. Así es. En el caso de él, mientras no le toquen el lunes sí se lo tendrían que pagar doble, si es que lo hacen trabajar también el lunes. Lo que sí no podemos quitarle es el derecho a la prima dominical de los 50 pesos. ¿Por qué? Porque su día de descanso es el lunes. El día lunes es los días que él descansa. Por lo tanto, el domingo se le paga normal, pero la prima dominical sí se le tiene que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Si te hacen trabajar eventualmente un domingo, ahí es cuando cambia doble. Pero si te hacen trabajar cualquier día festivo, por ejemplo, el 1 de enero, 25 de diciembre y demás, ese día vale triple, independientemente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso vemos que de repente algunos restaurantes o algunos lugares prefieren cerrar los domingos. ¿Por qué? Porque tiene un costo adicional. Una prima dominical, tienes que intercambiar días de descanso de semana. Entonces, muchos lugares cierran el domingo, no todos, no todos. Sí, hay cadenas comerciales y demás que trabajan el domingo, ¿vale? Pero tu día de descanso es otro. Si te hacen laborar el día de tu descanso, ahí ya se paga doble. Y si es día festivo, se paga triple. ¿Estamos de acuerdo? Triple y ciertos días de descanso, puede ser que hasta cuádruple que tengas que pagar. ¿Ok? Ahora, Profe, por ejemplo, si es domingo, la base sería sobre lo triple, o sea, el 25% de no, la prima no. dominical. Este te lo siguen manejando sobre la cuota ordinaria. Si hubiera sido sobre el valor del día, sí podremos hablar de esa base. Pero aquí te lo están manejando sobre el valor del ordinario. O sea, sobre un día ordinario te calcula el 25%. ¿Vale? Ah, ok, gracias, sí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta algo? ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando esta prima dominical llegara a exceder la parte de la UMA diaria? Pues la diferencia queda grabada, se la sumas al sueldo de la semana o de la quincena, pagas el impuesto y si no, pues te la llevas por reglamento únicamente la parte de la prima que exceda la parte exenta. ¿Alguien iba a decir algo?
Sí, profesor, yo le iba a preguntar que respecto a lo que vimos primero del pago del día del descanso, Ajá. ¿qué pasaría si, por ejemplo, tiene 2 días de descanso? Solamente se paga uno, ¿verdad? De los días de descanso. Bueno, pongamos. Este. Si normalmente descansa sábado y domingo, ¿sí? Le pagan cada día normal por trabajar de lunes a viernes. ¿Qué pasa si falta, por ejemplo, el lunes, por la razón que sea? Bueno, si faltara el lunes, estamos hablando que si por 5 días te dan 2, como estamos manejando acá, si por 5 días de trabajo te dan 2 días de descanso, ¿cuánto te van a dar si trabajas por 4? El equivalente a 1.6. ¿Sí? Eso es lo que te vale. En lugar de que te den 2 días, te van a dar el equivalente a 1.6. ¿Sale? Sí, gracias. Bien. ¿Hasta aquí algo nuevo con la prima dominical? Digo, no es gran ciencia. Nada más es un 25% sobre la cuota ordinaria, pues tendrías que tener un sueldo alto como para rebasar 89.62, más o menos tenemos 400, ahí estaríamos hablando de una parte excedente. La diferencia entre estas dos, estaríamos hablando que para el pago de impuestos sería 10.38, que sería la prima grabada. Y sobre esa prima grabada ya puedes sumársela al resto del sueldo grabado o al resto de los ingresos grabables y ya nada más, pues se las sumas. Aplicar el reglamento sobre una diferencia tan pequeña como puede ser la prima dominical, pues la realidad no le vería mucho el caso o el beneficio al trabajador de manejarlo de esta manera. No le veo mucho el caso, pero pues ahora sí que es la opción que te maneja el reglamento, ¿no? Que también sobre la prima dominical puedes manejar esta cuestión, ¿sí? Al igual que el pago de la PTU, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, pues la PTU la vamos a ver el próximo viernes, y que vamos a seguirnos con las siguientes fracciones que nada más es pura teoría, un poquito del tema de los viáticos, que es importante, y ya nada más el viernes retomamos para efecto de la PTU. Bien. Fracción 16 del artículo 99 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Nos dice, las remuneraciones por servicio personal subordinado que perciban los extranjeros en los siguientes casos. Los extranjeros que están aquí en México, el ingreso que reciben por salario de su país de origen no va a ser sujeto al ISR mexicano. ¿Por qué? En los siguientes casos. Agentes diplomáticos. Un agente diplomático de la embajada rusa que está aquí en México no pagaría el impuesto sobre la renta por los ingresos que percibe porque su patrón está en Rusia, ¿sí? El gobierno ruso, cuando le paga su sueldo a este agente diplomático que está aquí en México, no va a ser sujeto del ISR, sin importar la cantidad, va a ser 100% exento. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, los trabajadores de México que están en las embajadas de distintos países no pagan el ISR que está en ese país, por así decirlo. Nuestros mexicanos o los mexicanos que trabajan en la Embajada de México en Rusia, por así decirlo, México cuando les paga, les retiene el ISR como cualquier trabajador que estuviera aquí en el país. Cuando le manda el giro o la transferencia, lo que sea, pues nada más le paga el ingreso menos el impuesto. Pero no pagan allá el impuesto del país en donde están, ¿sí? Porque hay una cierta reciprocidad en ese sentido. Entonces, por eso se refiere que los sueldos que reciban los agentes diplomáticos que están aquí en México, cuando reciben su sueldo del extranjero, no se les va a descontar aquí en el país ni un solo centavo, ¿sí? Eso es ya problema de sus países, al igual que allá. A los mexicanos que trabajan en las embajadas de México en otros países, no pagan el equivalente al ISR de ese país, ¿sí? Pero cuando el gobierno mexicano les paga por su sueldo,
Aquí ya les hace una retención, a pesar de que se encuentran fuera del territorio nacional. ¿Sale? ¿Sí queda claro el por qué? Ok. Agentes consulares en el ejercicio de sus funciones, en caso de que haya reciprocidad con el otro país. De la misma manera, agentes consulares, ¿sí? No se les va a descontar un solo centavo por el ISR para efectos de México. Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros que sean nacionales de los países representados siempre que exista reciprocidad. De igual manera, lo que estamos comentando. Los empleados de las embajadas que están aquí en México, que representan a los países donde nacieron, no se les va a descontar un solo centavo por el ISR de México, ¿sí? Ya a su país, cuando les paga a ellos, se encargarán de descontarle los impuestos que a ellos les correspondan de su país de origen. ¿Por qué? Porque hay una reciprocidad también igual, en el sentido que los mexicanos, cuando que trabajan en las embajadas de México en otros países, no pagan el ISR de ese país en donde están ahorita. Pero México, cuando les paga a ellos, sí les va a descontar la parte que les corresponda, como cualquier otro mexicano, ¿sí? Los miembros de delegaciones oficiales, en caso de que exista reciprocidad cuando representen a países extranjeros, igual no se les retiene nada. Miembros de delegaciones científicas humanitarias, internacionales obviamente. Representantes, funcionarios y empleados de los organismos internacionales con sede u oficina en México, cuando así los establezcan los tratados o convenios. De igual manera, si en base a tratados internacionales o convenios internacionales, hay organismos internacionales, como el caso de la ONU, por ejemplo, la ONU no representa a ningún país, pero es un organismo internacional. Los trabajadores de la ONU que están aquí en México, por el sueldo que perciban, no van a ser sujetos al ISR de México, ¿sí? Técnicos extranjeros contratados por el gobierno federal, cuando sí se provea de acuerdo con los acuerdos concertados entre México y el país de que dependan. Igual, si el gobierno federal contrata a algún extranjero o algún técnico extranjero, de acuerdo a los contratos al acuerdo concertado entre México y el país de que dependan, puede ser que no se le retenga ni un solo ápice de impuesto. ¿Ok? Entonces, en estos casos, estos sueldos o estos salarios no van a ser sujetos a ningún impuesto sobre la renta. Todo lo que perciban, sin importar la cantidad, va a ser 100% exento del pago del ISR. ¿Eso es como para evitar la doble tributación, profe? Sí, hasta cierto punto sí. Porque si no estarían ellos pagando los impuestos, el que le retiene aquí en el país en el que están trabajando y aparte de su país de origen. ¿Sí? De parte, como son funciones muy específicas, como son, digamos, son delegados, son funcionarios de esos países que están brindando un servicio en otro país a sus mismos, por ejemplo, obviamente la Embajada de México que está en Argentina, pues ¿a quién va a apoyar? A los mexicanos que están en Argentina, ¿sí? Son funciones del gobierno, ¿no? Para los mexicanos que están allá, por ejemplo. Entonces es como una forma de decir, bueno, pues son funcionarios para efectos de ayudar a sus connacionales, ¿vale? Ok, Vale, gracias. bien, gracias. Ahora los viáticos. Los viáticos. Hasta aquí. Esto está muy ligado con la parte de las deducciones y los requisitos de las deducciones. Te dice, cuando un trabajador recibe viáticos, hasta aquí, esta es la primera parte, la regla general. Si un trabajador recibe viáticos de su patrón para hacer funciones, obviamente que los pagan del patrón, en primera instancia van a estar exentos. Pero para que sean exentos, estos tienen que ser efectivamente erogados en servicio del patrón. O sea, te doy yo los viáticos como patrón porque vas a hacer un servicio. Vas a ir a ver a un cliente que está en otro estado, en la provincia, en lo que sea. Y los gastos que erogues en mi servicio o que tengas que llevar a cabo en mi servicio, ese ingreso que yo te voy a dar a ti o ese dinero que te voy a dar por esos viáticos, para ti va a ser exento. Y tendrás que comprobarlo con comprobantes fiscales. O sea, no puede ser con una notita, con un ticket. Tiene que ser un CFDI a nombre del patrón, para que en ese caso, entonces para ti, trabajador, sea un ingreso exento.
Si yo como patrón te entrego el viático y no me lo compruebas, para ti trabajador es un ingreso grabado. Así de sencillo. No importa el monto del viático, aquí en este caso, mientras sea comprobado con CFDI a nombre del patrón, con eso es suficiente para que para el trabajador sea un ingreso exento. ¿Estamos de acuerdo? Para el trabajador no hay tope, no hay monto. El problema real es para el patrón, porque el patrón en términos de viáticos sí los puede hacer deducibles, pero hasta ciertos montos y por ciertas cantidades dependiendo de qué sea. Si son alimentos, si es hospedaje, si es renta de vehículos, pero ese es problema del patrón, no del trabajador. Para el trabajador le es 100% deducible, perdón, 100% un ingreso exento para el trabajador, siempre y cuando haya sido un servicio para efecto del patrón, obviamente, y lo haya comprobado con un CFDI. Por ejemplo, si el patrón le dice, te doy 500 pesos para alimentos, y el trabajador comprueba los 500 pesos con un CFDI de consumo, con eso ya cumplió el trabajador para que él no sea un ingreso grabado. Para él va a ser exento. ¿Cuál va a ser el problema? Que el patrón tiene un tope o límite en los viáticos que otorga para efecto de hacerlo deducibles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues obviamente eso lo tienes que ver cuando veas ISR. Profe, ¿qué artículo era este? Seguimos todavía en el 93. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, eso es para la parte del trabajador. A él le basta para que no se le sea un ingreso grabado con que tenga el CFDI que compruebe el gasto que erogó. El problema, repito, viene para el patrón, ya que el patrón no puede deducir al 100% los viáticos, por ejemplo, ¿no? Tiene topes y tiene montos y tiene requisitos que tiene que cumplir. Hmm. 17. Aquí está. En el artículo 28 de la ley de renta, para personas morales, para patrones, por ejemplo, personas morales, inclusive para personas físicas, porque al final de cuentas, para efecto de los no deducibles, la ley de renta para personas físicas te manda para allá, al título 2, al artículo 28, te dice para estos efectos. Para el ISR, y en este caso para ya sea moral o físico el patrón, no será deducible en los siguientes. ¿Sí? Artículo 28 de la ley de renta. Fracción quinta. Los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte o uso temporal de automóviles y de pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático, o cuando se apliquen dentro de una franja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Entonces, los únicos viáticos que te permite la autoridad hacer deducibles es aquellos que tengan que ver con hospedaje, alimentación,
transporte y renta de automóviles, así como el pago del kilometraje que te puedan llegar a hacer, por, o sea, por rentar un automóvil. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que te permitirían a ti como trabajador, como justificarte por concepto de viáticos o gastos de viaje. Tu hospedaje, la alimentación de los días que estuviste fuera o haciendo el servicio para el patrón, el transporte que llegaste a ocupar o la renta de un auto, ¿sí? Hablando de estos casos como viáticos. Ahora, aquí hay una cuestión. Todos estos se tienen que realizar 50 kilómetros fuera del domicilio fiscal. Tiene que ser realizado fuera de 50 kilómetros del establecimiento del contribuyente, ¿sí? O sea, no porque salgas de la Ciudad de México automáticamente son 50 kilómetros. Por ejemplo, si tú tienes tu domicilio fiscal en Santa Fe o en Coajimalpa y vas a Toluca, pues de Santa Fe o de Coajimalpa a Toluca son menos de 50 kilómetros. Tu CFDI puede decir lugar de expedición, Toluca, Estado de México. Ah, entonces ya es un viático. No, porque tu domicilio fiscal se encuentra en los 50 kilómetros alrededor, ¿sí? Entonces, tienes que apegarte a las reglas de alimentaciones normales y como si fuera del concepto de viáticos. Para que sea considerado un viático, tienes que salir de los 50 kilómetros alrededor de tu domicilio fiscal, como haciendo una especie de circunferencia. Claro, aquí la autoridad lo define de una manera muy rara porque hay mucha gente que se atreve a decir que una faja de 50 kilómetros no necesariamente tiene que ser haciendo un círculo, sino poder hacer una recta y una serie de cosas y casi te justifican que alrededor de todo el planeta es los 50 kilómetros una faja, ¿sí? De manera matemática y demás, pero pues bueno, o sea, la intención de la autoridad es decir, ¿sabes qué? Haz un círculo alrededor de tu domicilio fiscal y si sales de los 50 kilómetros, adelante. Ya se considera viático y entra en las reglas de los viáticos. ¿Sí? Y solamente te voy a justificar por hospedaje, alimento, transporte, renta de automóviles y ya. Ahora, aquí me dicen, las personas a favor de las cuales se realice la erogación deberán tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo primero del título 4 de esta ley o deberán estar prestando servicios profesionales. Tienes que ser trabajador o prestarle un servicio profesional para que te puedas manejar bajo el esquema de los viáticos. ¿Vale? Ok. Bien. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados por un comprobante fiscal cuando se realice en territorio nacional. Si fuese en el extranjero, con el comprobante correspondiente que te entreguen allá. ¿Sí? Obviamente, si tu comisión o tu diligencia o tu misión es fuera del país, pues no vas a poder pedir un CFDI en Estados Unidos, en Guatemala, o en Belice, o en Costa Rica. El documento que te den, con eso es suficiente para llevar a cabo la deducción. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuáles son los topes para estos viáticos? Bien. Para el caso de los alimentos, tratándose de gastos de viajes destinados a la alimentación, serán deducibles hasta por un monto de 750 pesos diarios por cada beneficiario en caso de alimentos y 1,500 cuando sean llevados en el extranjero por concepto de alimentos. Eso es lo máximo que te van a permitir al día. No quiere decir que cada factura de alimento tenga que ser menor a 750 pesos, no. Al día, tú por concepto exclusivamente de alimentos, como trabajador, solamente puedes justificarle al patrón hasta 750 pesos. ¿Qué pasaría si el trabajador junta en el día, por concepto de alimentos, 1,000 pesos? Ah, bueno, para el trabajador sigue siendo un ingreso exento, porque él ya cumplió con la parte de comprobarte con un CFDI. 3 CFDIs, pero los 3 son de alimentos, ¿ok? ¿Cuál es el problema para el patrón? Que él solamente va a poder ser deducible hasta 750. Los otros 250 adicionales serían para el patrón no deducibles, ¿sí? Por eso la importancia de las políticas laborales. ¿En qué sentido? Hacerles saber al trabajador, ¿sabes qué? Cuida tu alimentación. ¿En qué sentido? No te vayas a comer a un restaurante de 5 estrellas, al menos que sea justificado, que digas, es que voy con el cliente
y pues el cliente, pues, o así que le gusta comer en ese restaurante o lo que sea, ¿sí? Si estás tú solo, no tiene caso que te vayas a un restaurante de 5 estrellas porque estás topado, ¿sí? Te pueden decir, ¿sabes qué? Por alimentos al día es tanto. Si te pasas, me reembolsas la diferencia, ¿ok? Pero ya está establecido, ya está estipulado, ¿ok? Alimento, 750 pesos al día, en el extranjero 1500, ¿ok? Y tener obviamente su CFDI, ¿sí? Y el contribuyente acompaña el comprobante fiscal o documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o el transporte, para efecto de hacerte válido la parte del alimento. Es muy común que a lo mejor alguien le diga, oye, tú que vives allá en Hidalgo, cuando vayas a comer, pídeme facturas a mi nombre, ¿sí? Y yo las hago deducible como si fueran viáticos. Ah, pero ¿qué te falta para hacerlo completo? El hospedaje o, en su caso, el transporte de que fuiste para allá. Si no, cualquiera andaría pidiendo eso. Oye, tú que vives allá en Tasco, que tú que vives allá en Aguascalientes, lo que sea, pide facturas a mi nombre y mándamelas. Y yo las hago deducible como si fueran viáticos por alimento. Ah, sí, está bien, nada más que te falta un pequeño detalle. Que nos estás acompañando, el hospedaje de esos días o el medio de transporte del que fuiste y regresaste el mismo día, ¿dónde está el boleto de avión? ¿Dónde está el boleto del camión? O el CFDI del avión o el CFDI del transporte. Que te fuiste en carro, ¿dónde están las casetas? Que comprueban que efectivamente te fuiste para allá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí me dice, cuando el documento que ampara el gasto de alimentación, el contribuyente únicamente acompaña el CFDI relativo al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo solo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje, para asegurarnos que es la misma persona que está viajando la que va a hacer el viático. ¿Sí? Ahora, para efecto de la renta de automóviles, que te veas necesario rentar un automóvil, el monto permitido máximo es de 850 pesos diarios. ¿Sí? Si tú llegas al aeropuerto y en lugar de pedir taxi, como vas a estar moviéndote de un lado a otro, rentas un automóvil, lo rentas a nombre de la empresa y lo máximo que te van a permitir hacer deducible al día es 850 pesos diarios. Y obviamente tener el comprobante fiscal. Así también como estar amparado con el hospedaje y el transporte de que llegaste allá, o de la forma en que llegaste allá. En materia de hospedaje, los gastos de viaje de que sean hospedaje solo serán deducibles hasta por un monto de 3,850 pesos diarios en el extranjero. Ojo, en el extranjero. Y se acompañe con el comprobante de transporte. ¿Sí? Entonces, en hospedaje, el tope es de 3,850 pesos diarios en el extranjero. ¿Eso qué significa? Que en el país no hay tope. O sea, que igual si te ponen en un hotel de 1 estrella a uno de 6 estrellas, ¿sí? Es 100% deducible. Siempre y cuando vayan parado con el transporte de cómo llegaste allá. Entonces, en materia de hospedaje aquí en el país no hay un tope. Te pueden mandar a un hotel de 4 estrellas, 5 estrellas, ahora sí que dependiendo del presupuesto de la empresa. No hay mayor problema, ¿sí? Si es en el extranjero, si te topan o te limitan a que el monto máximo por hospedaje diario será el equivalente a 3,850 pesos diarios, ¿ok? ¿Dudas, preguntas con los topes? Vuelvo a lo mismo. Todos estos topes, todas estas restricciones son exclusivamente para el patrón. El trabajador tiene un ingreso exento por todos los viáticos que recibe, siempre y cuando sean comprobados con un CFDI. Sin embargo, para el patrón, para que puedan ser deducibles estos viáticos, tienen que estar amparados con los comprobantes fiscales y además respetar estos topes y estas condicionantes. ¿Sí? ¿Alguna duda con los viáticos? ¿Cómo le funciona el patrón No, y cómo profesor. funciona el trabajador? Profe, entonces no hay tope en gastos de viaje, ¿verdad? O sea, que te topen que vayas Hospedaje. en avión. Hospedaje.
Ok, gracias. En hospedaje en México no. En el extranjero sí. Y los otros, pues ya viste que tienes un tope diario. ¿Sí? Para la renta del auto y para lo que viene siendo la alimentación. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces sí puedes viajar en avión, en primera clase y todo eso Sin está al problema. 100%, ¿no? Sin problema. El transporte no tiene tope, por así decirlo. Lo único que tendría tope sería la renta de un auto, por ejemplo. Pues te quieren mandar en avión en primera clase o clase de turista o clase económica, da exactamente lo mismo para la empresa. O sea, lo haría deducible sin problemas. ¿Vale? Gracias, profe. Ujú. ¿Dudas, preguntas? Ahora, ¿qué pasa si el trabajador recibe 1,000 pesos y de los 1,000 solamente justifica 800? Y 200 pesos no los justifica. No tiene ese FDI que soporte esa diferencia. ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese sentido? Bueno, en este caso, la parte del trabajador que no esté soportada o que no esté comprobada, para él va a ser un ingreso grabado. Si, por ejemplo, aquí, te dan un viático por 1,500 pesos. Eso es lo que te dan para tu viaje. ¿Sí? Y el trabajador comprueba diversos gastos. Puede decir, alimentos me gasté 800 pesos y tiene el CFDI, todos con CFDI. Después, hospedaje. Puede ser otros 800 pesos. Vamos a tratar ahorita de subir un poco más el monto. ¿Sí? Transporte que utilizó por allá, taxis, etcétera, etcétera. En transporte, vamos a poner que se haya gastado otros 400 pesos. Entonces, total comprobado. El total que comprobó el trabajador con CFDI, vuelvo a lo mismo. Por eso muchas veces cuando viajan los agentes de ventas o los empleados de las empresas, pues tienen que ver o recurrir a lugares donde saben que les van a entregar CFDI. De lo contrario, pues tendrán que abstenerse, porque si no, ese dinero lo van a tener que poner ellos en su bolsillo. Total comprobado es la suma de estos tres: el alimento, el hospedaje y el transporte. ¿Sí? Diferencia. La diferencia es que a ti te dieron 2,500 pesos para los viáticos. Te descuento los 2,000 pesos y hay una diferencia de 500 pesos. ¿Qué va a pasar con esa diferencia? Aquí va a depender. ¿Sí? Si esta diferencia se la queda el trabajador, aquí estamos hablando de un ingreso acumulable para el trabajador por esta cantidad, porque se la quedó, no la regresó. Si la devuelve, al patrón, la diferencia que quedó, entonces él no tiene ingreso por acumular. ¿Queda claro? Entonces, si se queda ese dinero, va a ser un ingreso acumulable para el trabajador por concepto de viático, y entonces se va a sumar al resto de los ingresos por salarios y demás de la quincena o la semana que corresponda, y tendrá que ser sujeto al impuesto de la renta como cualquier otra prestación adicional, porque esos 500 pesos se lo quedó. Si se los devuelve al patrón, entonces simplemente no tiene ingreso por acumular y ya quedó. De los 2,500 pesos que recibió, comprueba 2, regresa 500, no tiene ingreso por acumular. En el primer caso del primer trabajador, recibió 2,500, comprueba 2,000,
se queda con los 500, solamente juega para pago de impuestos los 500 pesos que se está quedando ese trabajador. Normalmente ya las empresas, para evitar este tipo de cuestiones, que el trabajador se quede la diferencia, te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar una tarjeta empresarial de la empresa. La vas a usar contra comprobación. Aquí vamos. Cada pago con la tarjeta empresarial de la empresa va a ser soportado con un CFDI. No puedes pagar con esa tarjeta nada que no tenga soporte. Ahora, también hay que ser conscientes que hay erogaciones y hay gastos que no se pueden comprobar. Por ejemplo, si mandas a alguien a un sitio y en ese sitio tiene que manejarte por transporte local, ¿sí? Entonces puedes decir, que va a tomar el micro, va a tomar la combi, va a tomar el transporte público. Pues no te van a dar un ticket, no te van a dar nada. Entonces, ¿sabes qué? No. Si en ese lugar hay un servicio como Uber o Cabify, lo que sea, utilízalo, al fin está facturando a nombre de la empresa y con eso lo justificas y lo cuantificas y ya no tienes mayor conflicto. ¿Sí? Entonces, aunque se va a hacer más caro, pero el patrón lo va a justificar. Porque si no, esa diferencia la puede decir el trabajador, mira, tú te justifico que para estos días en transporte público utilicé tanto, ¿sí? Tanto fue de la ruta, tanto fue de esto, tanto fue de lo otro, etcétera, etcétera. Y en base a eso, estás justificando para efectos administrativos esos gastos, pero no para efectos fiscales. Para efectos fiscales, lo que no tenga CFDI, el patrón lo va a tener no deducible. Pues siempre es importante aleccionar a los agentes de ventas o a la gente que tiene que hacer las diligencias, cómo manejar todo eso del CFDI, la comprobación, etcétera, etcétera, cómo le afecta a él y demás cosas, ¿ok? Bien. Ahora, hasta aquí es lo que marca la ley. Tenemos una opción en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta para los viáticos. No, ¿qué es eso? Explica por nada. Está acá. Artículo 152 del reglamento. Para efectos del artículo 93, fracción 17 de la ley, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicios del patrón podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total del viático erogado en cada ocasión. ¿Sí? Cuando no existan servicios para emitir los mismos, sin que en ningún caso el monto que no se compruebe exceda de 15,000 pesos en el ejercicio fiscal de que se trate. Siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito, de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogre deberá ser reintegrada por la persona física que reciba los viáticos, en su caso contrario será aplicable lo dispuesto en este artículo. Las cantidades no comprobadas se consideran ingreso exento para efectos del impuesto, para efectos del impuesto, siempre que además cumplan con los requisitos del artículo 28, fracción quinta de la ley. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable tratándose de gastos de hospedaje ni de pasajes de avión. ¿Sí? Entonces, están permitiendo que por cada vez que eroguen viáticos o que cada vez que tú erogues viáticos en beneficio del patrón,
puedas dejar de comprobar hasta un 20% del total que percibas, siempre y cuando en cada año, por cada persona, no rebase esta cantidad de 15,000 pesos en el ejercicio fiscal de que se trata. ¿Sí? Y entonces para el trabajador va a ser siendo un ingreso exento. Y únicamente aplicaría para cuestiones que no sean gastos de hospedaje ni de pasajes de avión, porque ellos sí están forzados a dar CFDI. Pero en el caso de alimentos, transportes terrestres y demás, no tendrías problema en dejar de comprobar hasta un 20% del total del viático. Entonces, por ejemplo, si aquí estábamos hablando que él recibió 2,500 pesos en viáticos y tiene una diferencia de 500 pesos, aquí en base al reglamento, yo puedo dejar de comprobar el 20% del total recibido, que casualmente aquí serían los 500 pesos. Entonces, esos 500 pesos yo digo, ¿sabes qué? No hubo comprobación, porque son pasajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente no habría nada que acumular para el trabajador. ¿Sí? Porque está en el margen de ese 20% que te marca ahí la ley. Con derecho a dejar de comprobar. Pues mira, de los 2,500 que me diste, te compruebo el alimento, el hospedaje y transportes que hice allá. Taxis, etcétera, etcétera. Pero hubo una serie de gastos que no puede tener comprobación. Y es el 20, y puedes dejar de comprobar hasta un 20% del total del viático, que en este caso son los 500 pesos. Luego entonces yo, trabajador, si realmente se gastaron o no esos 500 pesos, podría escudarme en el reglamento y decir, ¿sabes qué? Yo puedo dejar de comprobarte el 20% de lo que reciba. Luego entonces, yo no tengo ingreso por acumular como trabajador y se acabó. Pero, estos 500 pesos que se dejaron de comprobar conforme a este reglamento, es importante decirlo, para el trabajador es no es no acumulable. Y para la empresa, no deducible. O sea, ¿quién va a pagar los platos rotos? La empresa. Porque esos 500 pesos no van a formar parte de sus deducciones, a pesar que fue dinero que salió de la empresa, no se van a poder deducir y tendrá que pagar el ISR del 30% sobre esa base que no fue deducible conforme al reglamento. El reglamento es muy comodino. Ah, sí, trabajador, deja de comprobar hasta un 20%, tú no tienes bronca, para ti no es un ingreso, ¿cómo se llama? Acumulable, pero para el patrón va a ser un no deducible. Y por lo tanto, no pagará, tendrá que pagarme el impuesto de la base de los no deducibles de todo el año. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de cómo funciona el reglamento? Esa facilidad que tienes de dejar de comprobar. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no quede claro de la facilidad del reglamento? Con la con la tarjeta empresarial ya automáticamente se genera el CFDI a nombre de la empresa. No. Eso es independientemente, o sea, con la tarjeta empresarial lo único que haces es que en lugar de que te den estos 2,500 pesos en efectivo, directamente los depositen en una tarjeta empresarial. La tarjeta empresarial es como una tarjeta de débito. ¿Sí? Se alimenta de los saldos de la empresa. También tú puedes limitarla y ¿sabes qué? Tú tienes un monto al mes de tanto. Si te lo agotas, lo tienes que justificar. Y si quieres que te vuelva a depositar,
tendrás que decirme por qué, en base a qué, el viaje, etcétera, etcétera. Pero no por pagar con una tarjeta de crédito, débito, o lo como sea, automáticamente genera el CFDI. Al lugar en el que vayas tú a consumir, tú tienes que pedir tu CFDI por fuerza. Ok, muchas gracias. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no quede claro? Profe, ¿y cuánto se tendría que pagar de ISR, por ejemplo, en el caso de estos 500 pesos ¿Para quién? para la empresa? 30%. Ah, ok. Los no deducibles crean base de impuesto. Y al crearte base de impuesto, hace que tu utilidad incremente. Entonces, la utilidad, pues, paga una tasa para personas morales de un 30%. Entonces, por eso, tú dices, bueno, son 500 pesos. ¿Cuánto me puede afectar? Bueno, 500 por el 30%, son 150 que tendrías que pagar de impuesto. Si esos 500 pesos son no deducibles cada quincena, pues ya son 550 por cada quincena. Estamos hablando que son por 24. Tendrías que pagar 3,600. Hablando de que fueran 500 pesos, no deducibles por quincena. Pero la realidad es que aún así puede haber mucho más no deducibles y pues obviamente de piquito en piquito se puede hacer un monto bastante considerable. ¿Ok? ¿Dudas con los viáticos? ¿Cómo afecta a uno y cómo afecta al otro? Queda claro que para el trabajador, mientras él justifique ya con eso, para él no es acumulable, y que en el peor de los casos todavía tiene esta herramienta del artículo 152 del reglamento. Profesor, yo tengo una duda. Uh-huh. ¿Todos estos viáticos tienen que ser siempre pagados con una tarjeta de crédito o de débito? Para que sean, Sí, puede ser de la del trabajador o puede ser, puede pagar en efectivo, nada más que para los requisitos que te marca, en este caso, para personas morales, es que algunos sí sean pagados con tarjeta de débito. Por ejemplo, te dice, si no vas a acompañarme la parte de hospedaje y nada más es el transporte y los alimentos, págalos con tarjeta de crédito. O sea, cada uno de estos conceptos te manejaba una condicionante, ¿sí? Entonces, puedes pagarlos en efectivo, pero siempre y cuando justifiques hospedaje, transportación y alimentación. O sea, en ese sentido sí podrías pagarlo en efectivo, ¿sí? Pero si nada más quieres justificar alimentación, te condiciona que pagues con tarjeta de crédito lo que es el transporte Ah, de la ok. persona que hace el viaje. Por eso se maneja como facilidad tener una tarjeta empresarial. Porque la tarjeta empresarial se alimenta de la cuenta de la persona moral de la cuenta bancaria y aparte tú la topas y la limitas a un cierto consumo diario, a ciertos montos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Sí, gracias, profesor. ¿Dudas, preguntas con los viáticos? ¿Nada? Ok. Entonces, hasta aquí lo vamos a sacar por el día de hoy. Y el próximo viernes vamos a tocar el tema de la PTU. ¿Sí? Para efecto de que tengan su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a ocuparla. Ley Federal del Trabajo, también la vamos a ocupar. Y obviamente la ley de renta, el reglamento. Y nada más. Vamos a ver PTU, cómo se distribuye, etcétera, etcétera. Cuál es el monto de participación y demás. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta el día de hoy? Todo bien, profe.
Ok, entonces no tienen mayores dudas, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, hasta Hasta luego. luego, profesor. Gracias, profe.